Hola, qué bueno que te pudiste conectar hoy para reencontrarnos otro sábado más y reunirnos y estar juntos. Espero que podamos también alabar a Dios y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Si te conectás por primera vez, espero seas bienvenido y ahora a disfrutar de la reunión. Recordar, no tengo duda que en lo mejor y en lo peor de mí estuviste siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él no acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás. Un camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará. Que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Él es fiel, Él no nos falla. Él es nuestro Dios. Mi futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Él fue bueno ayer, siempre lo será. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Amén. Él es nuestro Dios. Él es Rey. Y por eso le alabamos con todas nuestras fuerzas. Es la voz que dirige mi vida. Tú eres fiel en la tempestad. Declararé que tu amor es eterno. No temeré, mi mirada es en ti. Tienes mi amor, todo mi corazón. Tu nombre levanto hoy, eres Rey.
desierto tu amor es un río y tus caminos perfectos son. Puedo sentir el soplar de tu viento detrás de donde quiera que va. Tienes mi amor, todo mi corazón, tu nombre levanto hoy, eres mi luz, el principio y el fin, siempre yo te buscaré, eres recibe nuestra adoración. Seguiremos tu voz. Recibe nuestra adoración. Seguiremos tu voz. Ilumínanos, enséñanos a amar como tú, oh Jesús. Señor, enséñanos a ser como vos, a amar como tú, que podamos de veras darte todo nuestro corazón para ser completos en ti. Tienes amor, todo mi corazón, tu nombre levanto hoy, eres rey. Eres mi luz, el principio y el fin, siempre yo te buscaré, eres rey, eres rey. Señor, gracias por este tiempo, que seas vos reinando en nuestros corazones, que de veras podamos sentir tu presencia y en este momento que seas tú hablando a nosotros. Señor, abrí nuestros oídos espirituales, que estemos atentos para escuchar lo que vos tenés para nuestras vidas. Te pido que nos bendigas y que de veras te quedes con nosotros en todo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, chicos. La verdad, una bendición compartir este tiempo juntos y les invito a comenzar esta jornada, este sábado, abriendo la Biblia en Lucas 17, 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Es muy bueno pensar esto porque, a ver, el Señor venía hablando del perdón. Entonces, no es de extrañarnos que los discípulos tengan un pedido tan interesante como decirlo: Señor, aumentanos la fe entonces. El tema es que en esta ocasión el Señor les había hecho un pedido bastante interesante, bastante difícil, algo que realmente era imposible de cumplir. Y era que si un hermano venía 7 veces al día para decirte perdón por alguna ofensa cometida, porque sinceramente estaba arrepentido, entonces los discípulos deberían perdonarlo. Ante semejante desafío, los discípulos, alarmados lógicamente, dijeron: Señor, aumentanos la fe. Es difícil convivir con un hermano
que a lo mejor parece que está todo el tiempo anhelando pelearnos o parece que le gusta hacer eso y una y otra vez lo hace y nosotros tenemos que decidir perdonar, decidir decirle, bueno, te perdono, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en el día y decirle perdonar. Entonces los discípulos, yo también lo haría, le diría, Señor, entonces, ¿qué debo hacer? Aumentame la fe, enseñame a perdonar de una mejor manera. Y este fue el pedido que el Señor les hizo a los discípulos y los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Pero perdonarlo 7 veces en el mismo día, la verdad, no es fácil. Uno tiende a molestarse o a amargarse. Es lo que a veces uno hace. O me enojo porque parece que me toma el pelo, o me amargo por la situación. Y parece que esto fuera solamente para guerreros espirituales de nivel muy alto. Y en la reacción de los discípulos, si nos ponemos a pensar, encontramos uno de los conceptos populares más arraigados en el pueblo de Dios, que ese es el que muchos dicen una y otra vez, a veces sin pensar, y parece que la fe funciona así. En mayor o menor grado, la fe es distribuida para cada uno según el Señor los escoja. Entonces, de otra manera, para que se entienda mejor, sería que el Señor le da la fe a diferentes cantidades para ser distribuidas según la calidad del hermano. Es interesante pensar eso. ¿Se entiende? ¿Me hago entender? Entonces, de allí provienen frases comunes como: señores, hermanos, les invito a cantar con más fe. Cantemos con más fe, cantemos con más fe. O, no, este hermano es una bestia, tiene muchísima fe, por eso el Señor lo usa tanto, por eso le pasan las cosas que pasan, por eso se manifiesta de la manera Dios en su vida. Los que tenemos vidas que carecen de una fe bastante pobre, por decir así, o escasa, entonces somos aquellos que Dios le dio fe en menor grado. Jesús se dio cuenta de esto. Cristo dijo en este pasaje que estábamos leyendo ahora, y les decía que tenían que hacer algo, pero lo comparaba con otra cosa. Ahora lo vamos a ver. Y lo interesante es que la idea era que él quería corregir este error que existía en la mente de las personas en ese momento y tal vez, o probablemente hoy en día también, que es que pensamos que el tamaño de la fe de una persona es lo que hace la diferencia y automáticamente avanzamos por un camino totalmente errado. No creo que el tamaño de la fe haga la diferencia. Porque ahí nosotros estamos acentuando más, nos acentuamos más en nosotros y no en Dios. Para modificar este pensamiento, el Señor entonces hace la ilustración, y ahora sí, de un grano de mostaza. Un grano de mostaza mide de 1 a 2 milímetros de diámetro. Hay gente que no puede entender cómo una semilla tan pequeña tenga un potencial tan grande. Y en lo que la fe respecta, la clave principal no está en el tamaño, sino en el objeto en el que se deposita la fe. Entonces, es por esto que la vida espiritual no hace falta grandes cantidades de fe, ya que el objeto en el que se deposita la fe, el objeto en donde se deposita la fe es lo que realmente marca la diferencia.
Dios es todopoderoso, soberano y maravilloso. Lo cantamos, lo sabemos y lo decimos una y otra vez, pero sin querer nosotros terminamos depositando la fe en objetos o en nosotros mismos y creemos que ay, yo tengo fe de que todo va a cambiar, pero sin querer lo decimos de la boca para afuera y no depositamos la fe realmente en Dios. Quien cree en el Señor Jesucristo, quien cree en Dios y deposita su fe en Él, una y otra vez, considero yo, que su fe va a ser probada, de alguna manera u otra. Está en uno decidir seguir confiando de una manera disciplinada en Dios, no de una manera religiosa, de una manera consciente en que Dios, si yo deposito mi fe en Él, las cosas siempre van a ser para mi bien. Quien cree en el que puede experimentar, quien cree en Él, o sea, en el Señor, puede experimentar en su propia vida cosas totalmente extraordinarias. Y es de lo que veníamos hablando. El Señor le dice, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, pedile a ese árbol que se mueva de ahí, que se plante en el mar. Y Él los va a obedecer. En realidad, la cuestión no está en tener o en no tener, mejor dicho, fe, porque en realidad todos tenemos fe, como decíamos hace un momento, todos de alguna manera u otra tenemos fe en alguien o algo, pero hoy estamos hablando de que el Señor quiere acomodar este principio, esta idea errada de que no es cuestión de tamaños, sino de en quién miro, en dónde coloco mi objetivo y a quién estoy mirando y en quién estoy depositando la fe. Muchos de nosotros orientamos nuestra fe a Dios y eso es lo correcto. Y depositamos todos nuestros anhelos, nuestros pensamientos en Él. Yo les aseguro que ese no es un camino fácil, pero simple. Es el mejor camino que puedes elegir. Y para ir finalizando, tengo algo para decirles y para pensar. Algunas personas piensan que, y esta es la parte más interesante, algunas personas piensan que la fe necesita ser como una montaña para mover un grano de mostaza. Eso, cuando lo leí, me llamó muchísimo la atención, porque siguen pensando que es cuestión de tamaño. Y hoy la invitación es a que reflexiones de cómo está tu fe. ¿Cuál es la medida correcta de tu fe? Si quieres medirlo, entonces medilo. Pero te invito a pensar sobre todo en dónde estás depositando tu fe. Estoy seguro de que Dios va a hacer grandes cosas cuando lo dejes a Él hacer y ser Dios. Y no creas que con tus propias fuerzas y con la fe puesta en tus propias fuerzas, las cosas pueden cambiar, se pueden modificar. Muchos de nosotros nos orientamos y a veces o nos alentamos a tener fe en nosotros mismos. Y por experiencia personal les animo una vez más a que dobles tus rodillas y le pidas a Dios que aumente tu fe de la manera correcta, que te guíe cada segundo, cada paso, cada minuto, en dónde debes andar, en dónde debes estar y cómo debes dirigirte hacia los demás para que los demás puedan ver en vos algo diferente. Y cuando te pregunten, ¿por qué vivís así? ¿Por qué sos así? Vos le digas, simple,
tengo fe en Dios, confío en Él. Y mi vida cambió desde que deposité mi confianza y mi fe en Él. No hay quien, recuerden, no hay quien no tenga fe en algo o en alguien. Pero a veces decir, deposito mi fe en Dios, marca la diferencia. Anímense a perdonar y anímense a perdonarse. No es el tema de hoy, pero es el tema que venía hablando el Señor y utilizó eso para corregir ciertas cosas. No está bueno a veces cargar con mochilas sin necesidad. Así que de una manera y otra nosotros podemos ser una y otra vez utilizados por Dios si solamente tenemos fe de 1 o 2 milímetros. Les invito a orar y que el Espíritu Santo esté hablando en sus mentes y en sus corazones. Ese es mi anhelo. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la palabra que has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos a entender que no es cuestión de medidas, sino de objetivos. Y de dónde coloco mi fe. Ayúdanos a comprender que cuando colocamos nuestra confianza y nuestra fe en vos, como a veces cantamos, no hay nada que se pueda comparar como ti, mi Dios. Tú haces cosas increíbles cuando realmente nos descansamos en tus brazos. Y te pedimos y te pido, Señor, que nos ayudes a aumentar nuestra fe para poder ser luz en la oscuridad, luz en la vida de las personas que aún no te conocen. Ese es nuestro pedido, ese es mi pedido. Y gracias, Padre, por tu amor y por estar aquí una vez más alabándote y adorándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén.